Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a meternos en un tema que sé que ha estado resonando mucho últimamente, algo que sé que genera mucha curiosidad y, francamente, ha sido objeto de muchas conversaciones, muchos susurros y sí, también muchas especulaciones. Y es que hoy vamos a hablar sin rodeos de mi divorcio con Ouzhan. Quiero ser súper clara, transparente y directa desde el principio para que no queden dudas, y esto es crucial, no fue por Khan. Sé que ha habido un torbellino de rumores, una auténtica avalancha de especulaciones. Y entiendo perfectamente por qué. Cuando una relación, especialmente una que ha sido pública, llega a su fin, y más aún cuando hay figuras conocidas involucradas, la mente humana tiende a buscar explicaciones. Buscamos respuestas rápidas, sencillas, a veces las más obvias, las que nos saltan a la vista. La idea de que hubo una tercera persona es para muchos una narrativa fácil de seguir, una historia con un claro antagonista. Pero la realidad, mis amigos, como casi siempre en la vida, es casi siempre mucho más compleja. Es una tela de araña intrincada de emociones, circunstancias y evoluciones personales. Hoy, con el corazón en la mano y con la firme convicción de que la honestidad es el mejor camino, quiero abrirles mi mundo, contarles la verdad, la razón real y profunda detrás de esta decisión, desmantelar todos esos mitos que se han tejido alrededor de mi vida, y aclararles qué pasó, por qué pasó, y lo más importante, cómo estoy ahora. Quiero ofrecerles una perspectiva honesta, una visión que vaya más allá de los titulares fugaces, de los chismes de pasillo y de las conclusiones precipitadas. Así que si quieren saber la historia completa, la versión sin filtros, esa que va más allá de lo que se ve en la superficie, les invito a quedarse conmigo hasta el final. Y antes de que nos sumerjamos en las profundidades de este tema, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí o si simplemente se les ha pasado, les invito de corazón a suscribirse a este canal. Aquí compartimos historias, reflexiones y sobre todo, un espacio de conexión auténtica. No se pierdan ninguna de mis historias y pensamientos. Y no olviden activar esa campanita. Es la forma más segura de que les llegue la notificación cada vez que subo contenido nuevo, para que estemos conectados. Vamos a empezar por el principio, por la génesis de todo. Cuando una relación, cualquier relación, especialmente una tan significativa como un matrimonio, llega a su fin, rara vez hay una única causa, un único villano irredimible o un único héroe impecable. La vida rara vez es tan binaria. En mi caso particular, la separación con Ouzhan fue, sin lugar a dudas, el resultado de un cúmulo de cosas. Fue una acumulación gradual de diferencias, de perspectivas que con el tiempo, se volvieron tan marcadas que se tornaron insalvables. No fue un evento repentino, ni un rayo caído del cielo, ni tampoco un único incidente detonante que lo desmoronó todo de la noche a la mañana. Fue más bien el resultado de muchos pequeños detalles, de conversaciones que se quedaron en el tintero, de necesidades que en ambos lados no se estaban cumpliendo. Y esto es importante recalcarlo, ambos estábamos en un punto en el que las cosas no funcionaban como deberían. Y sí, la vida pública, como muchos de ustedes saben y han podido atestiguar, tiene sus propios desafíos inherentes. Estar constantemente bajo el escrutinio de miles, incluso millones de personas, tener cada gesto, cada palabra, cada decisión analizada hasta el milímetro puede ser francamente agotador. Es una presión constante, un peso adicional. Y cuando uno está atravesando un momento personal delicado, un proceso de duelo o de redefinición, esta presión externa puede magnificarse de manera exponencial. Se siente como si estuvieras lidiando con tus propios demonios internos mientras el mundo entero te observa, te juzga, te opina. Pero de ahí a culpar a una tercera persona por la ruptura de una relación, ahí es donde creo que la historia, la percepción pública, se desvía peligrosamente de la realidad. Hablemos de Khan. Khan es un excelente amigo, y siempre lo ha sido. Nuestra relación se define por una amistad genuina, pura, sincera, marcada por el apoyo mutuo incondicional. Compartimos muchos amigos en común, un círculo social que nos ha unido y nos ha visto crecer, tanto individualmente como en nuestras respectivas carreras. Nos apoyamos en nuestros proyectos, celebramos nuestros éxitos y nos reconfortamos en los momentos difíciles. Creo que la idea de que él pudiera tener algo que ver en mi divorcio surgió, quizás, de una visión un poco superficial de nuestras interacciones. Quizás de ver un par de fotos, un comentario casual, algo que, sacado de contexto, podía interpretarse de mil maneras distintas por personas que no conocen la profundidad y la naturaleza de nuestra amistad.
Pero la verdad, la esencia, es que la energía que compartimos es de hermandad, de respeto profundo, de camaradería. Y es fundamental también mencionar que Ouzan y Khan se conocen, se respetan mutuamente. Han compartido momentos, han interactuado. Así que esa hipótesis, esa narrativa de que él fue la causa o un factor determinante simplemente no se sostiene. No tiene ningún fundamento en la realidad de nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón? La raíz del problema, creo que radica en una desconexión gradual, casi imperceptible al principio, pero que se fue haciendo cada vez más patente con el paso del tiempo. Con la vida, uno evoluciona. Las personas cambian, sus prioridades se modifican, sus sueños toman rumbos distintos, sus visiones del futuro se van moldeando. Y cuando dos personas que alguna vez estuvieron perfectamente alineadas, que compartían una visión de vida común, empiezan a divergir, a crecer en direcciones opuestas, se necesita un esfuerzo titánico. Se requiere una comunicación brutalmente honesta, abierta, vulnerable y una voluntad férrea, un compromiso inquebrantable de ambas partes para intentar cerrar esas brechas que se van abriendo. En nuestro caso, aunque siempre hubo amor, y sí, tuvimos momentos maravillosos, momentos que atesoro, esa voluntad compartida, esa chispa interna que impulsa a seguir construyendo juntos, a superar los obstáculos, empezó a apagarse. No es culpa de nadie en particular. A veces simplemente las personas crecen en direcciones diferentes, sus caminos vitales toman senderos distintos, y eso es una realidad de la vida. Recuerdo momentos, y ahora los veo con una claridad distinta, en los que sentía que estábamos en sintonías completamente diferentes. Él con sus planes, sus objetivos personales y profesionales, y yo con los míos, que también iban transformándose. Intentábamos sincronizarnos, buscar puntos en común, pero era como si estuviéramos intentando armar un rompecabezas gigante con piezas que provenían de cajas completamente distintas. No encajaban del todo, y por más que las giraras, por más que intentaras forzarlas, la imagen final no se completaba. Y cuando uno se da cuenta, cuando llega ese momento de introspección y se percibe que se está invirtiendo una cantidad enorme de energía, de tiempo, de emociones en algo que ya no te nutre, que te drena en lugar de fortalecerte, que te roba paz en lugar de dártela, llega un punto inevitable en el que hay que ser valiente. Hay que armarse de coraje para tomar decisiones difíciles, decisiones que van a impactar profundamente tu vida. Y el divorcio fue, sin duda alguna, una de las decisiones más difíciles, más complejas y más dolorosas de mi vida. Implica cerrar un capítulo entero, reorganizar tu mundo, reinventar tu futuro, y sobre todo, aceptar que las cosas no salieron como las habías imaginado, como las habías planeado. Además de todo esto, la vida pública, como les decía, añade una capa de complejidad extra que no podemos ignorar. Los comentarios constantes, las críticas voraces, las suposiciones infundadas, todo eso, inevitablemente te afecta. Te pone en un estado de alerta constante, te hace sentir vulnerable. Cuando estás lidiando con tus propios demonios internos, con tus propias luchas personales, y la presión externa se suma a ese cóctel, se vuelve un terreno muy resbaladizo. Es muy fácil caer en la tentación de buscar culpables fuera de uno mismo, de señalar con el dedo, de externalizar la responsabilidad. Pero la verdad profunda es que las relaciones, en su esencia, se construyen desde dentro, y desde dentro mismo, si las bases son frágiles, también pueden desmoronarse. Las influencias externas pueden ser un catalizador, sí pueden acelerar un proceso o añadir dificultades, pero la fragilidad o la fortaleza intrínseca de un vínculo dependen, en última instancia, de las personas que lo componen, de su compromiso, de su comunicación, de su voluntad mutua. Yo he aprendido muchísimo de esta experiencia. Ha sido un proceso largo y a menudo doloroso, pero también ha sido un viaje increíble de autodescubrimiento. Me ha ayudado a entender mejor qué es lo que realmente quiero en una relación, qué es lo que necesito para sentirme plena, para ser verdaderamente feliz, y qué estoy dispuesta a dar y a recibir en un vínculo. También he aprendido a ser más resiliente, a levantarme después de las caídas, a recuperarme de las heridas y a seguir adelante con la cabeza alta, con la frente en alto. Y parte de esa fortaleza, de esa nueva perspectiva, viene de ser honesta conmigo misma, de mirarme al espejo y reconocer mis propias verdades, y ahora, de ser honesta con ustedes, con mi comunidad. No quiero que nadie se quede con una imagen distorsionada de lo que sucedió. No quiero que se siga alimentando un rumor, una especulación, que no tiene ningún fundamento real y que además, puede ser hiriente para todas las partes involucradas.
El proceso de divorcio en sí mismo fue largo, tedioso y, como lo es cualquier ruptura significativa en la vida, dolor. Oso. Hubo momentos de profunda tristeza, de introspección intensa, de cuestionamiento constante de las decisiones tomadas. Hubo noches de insomnio, de lágrimas, de duda. Pero curiosamente también hubo momentos de liberación, de renacimiento, de una nueva esperanza. Y para mí el punto de inflexión, el momento en el que realmente empecé a sanar y a ver la luz al final del túnel, fue cuando decidí enfocarme radicalmente en mi propio bienestar, en mi propio crecimiento personal y emocional. Dejé de preocuparme por lo que los demás pensaran o dijeran, por la opinión pública, por los chismes, y empecé a escuchar mi propia voz interior, esa voz sabia que a menudo ignoramos por el ruido externo. Y esa voz, mis queridos amigos, me decía con claridad meridiana que era hora de seguir adelante, de buscar un camino que me hiciera verdaderamente feliz, que me permitiera florecer. Sé que para muchas personas, la idea de que una relación termine por una infidelidad, por una traición clara, es mucho más fácil de asimilar, de digerir. Es una narrativa sencilla, una historia con un villano definido y una víctima claramente identificable. Nos da una explicación que podemos entender de inmediato. Pero la realidad, mis amigos, la vida real, es que a veces las relaciones no terminan con un estallido dramático, sino que se desvanecen, se disuelven, porque los caminos de las personas, sus visiones de futuro, sus necesidades vitales simplemente se separan de forma natural. No hay chispas de drama escandaloso, no hay traiciones flagrantes que generen titulares, solo una lenta pero firme divergencia, una separación de destinos que se hace evidente con el tiempo. Y esa, mis queridos seguidores, esa es la verdad, la cruda y honesta verdad, de mi divorcio con Ouzhan. No fue por Khan, ni por ninguna otra persona que irrumpiera en nuestra vida. Fue porque en algún momento dejamos de caminar en la misma dirección, dejamos de compartir el mismo rumbo. Ahora, mirándolo en retrospectiva, con la distancia que da el tiempo y la paz que otorga la aceptación, puedo decir con absoluta certeza que fue una experiencia necesaria. Me ha enseñado lecciones valiosísimas sobre mí misma, sobre la naturaleza del amor, sobre la complejidad de las relaciones humanas, y sobre todo, sobre la importancia fundamental de la comunicación honesta, la empatía y el respeto mutuo. Y estoy profundamente agradecida por todo lo vivido, incluso por las partes dolorosas, porque han sido esas experiencias, esos desafíos, los que me han forjado, los que me han hecho la persona que soy hoy. Y sí, puedo afirmar con convicción que estoy en un buen momento. Estoy enfocada en mis proyectos, en mi crecimiento personal, en mi bienestar, y en rodearme de personas que me aportan luz, energía positiva y apoyo genuino. Y mi amistad con Khan sigue siendo exactamente eso, una amistad sincera, valiosa y libre de cualquier sombra de duda. Así que para resumir de manera clara y concisa, el fin de mi matrimonio con Ouzhan no se debió a Khan, ni a ningún otro factor externo que haya intervenido de forma malintencionada. Fue el resultado inevitable de una desconexión gradual, de diferencias irreconciliables que se fueron acentuando con el tiempo, y de dos personas que en su proceso evolutivo tomaron caminos distintos. Fue una decisión difícil, sí, pero necesaria para mi propio bienestar, para mi crecimiento y para mi futuro. Y ahora siento una gran paz, una profunda tranquilidad al poder compartir esto con ustedes, sin filtros, sin tapujos, con la honestidad que siempre he intentado transmitir en este canal. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo, por prestarme su atención y sobre todo por su confianza. Espero de corazón que esta explicación les haya sido útil, que les haya ayudado a entender mejor la situación y a disipar cualquier duda. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han pasado por algo similar? ¿Tienen alguna reflexión sobre el fin de las relaciones, sobre las expectativas versus la realidad? ¿Les resuena de alguna manera esta experiencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, me nutre su perspectiva y disfruto enormemente conversar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante y valioso, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para mí. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que creen que pueda beneficiarse de esta conversación honesta, para que la verdad y una perspectiva más profunda lleguen a más gente. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a mi canal, este es el momento perfecto. Hagan clic en el botón de suscribirse, es gratuito, y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y siempre con el corazón abierto. Un abrazo gigante para todos.